Buenos días. Vamos a continuar con la sesión de esta mañana y hemos preparado una mesa de reflexión con 4 personas. Tenemos a Maia Armentia, que es trabajadora del comedor escolar Miguel de Cervantes de Vitoria-Gasteiz. María Sun Barrenechea, le ha cambiado el apellido, llamándola María Sun Bengoechea, que es responsable del comedor escolar de Allende Salazar, de Guernica-Lumo. Tenemos también a Usue Ariz, que es miembro de la Comisión de Comedor de Mújica Escola, y a su derecha, Endika Eibar, de la Comisión de Comedor de Carmelo y Cástola, de Bilbao. Sigue en castellano. Sobre políticas públicas, el papel de las administraciones, la importancia que estas políticas pueden tener en la transformación de la alimentación escolar. También hemos hablado de la importancia del sector primario y nos expusieron la situación en la que hoy por hoy está el sector primario y también nos visibilizaron un poco cuáles tienen que ser los caminos para empezar a transformarlos. Hemos estado conociendo también experiencias exitosas en diferentes partes europeas y del Estado, pero es también imprescindible también conocer qué pasa y quiénes están dentro cuando nuestros comedores escolares abren las puertas. Para que todo funcione, tiene que haber personas dentro que hacen su actividad y por eso hemos desarrollado esta mesa donde, bueno, batu ditugu gurasoak, y reunimos a padres, madres, trabajadores, trabajadoras y docentes, porque nos interesa también contar con su visión, ponerla sobre la mesa y escuchar también sus reflexiones. Por tanto, para empezar, y a modo introductorio, voy a plantear una pregunta a las 4 personas que están aquí, y es desde vuestra perspectiva, ¿cuál es la situación actual en los comedores escolares y cuál es la percepción entre los diferentes colectivos que representáis? Hola, buenas tardes. Bueno, buenos días. En primer lugar, me gustaría comentar que nosotros no utilizamos el término jantoki en euskera, sino jangela, porque entendemos que no se trata de un lugar, sino de un área, un espacio más que tenemos en el centro educativo, que sigue siendo un espacio de aprendizaje y de educación. A día de hoy, y a raíz de la pandemia, hay muchísimas cuestiones que han quedado en evidencia. En estos 2 últimos años, debido a las ayudas por el COVID, hemos estado mucho mejor en cuanto al personal de comedores, pero lo que ha quedado de manifiesto es sobre todo esas cargas de trabajo que tenemos. Y cargas de trabajo que se deben a muchísimas razones, pero sobre todo responden a las ratios muy grandes, y para que se puedan hacer una idea, en primaria, y da igual si estamos con niños y niñas de 6 años o de 12, cada monitor o monitora tiene 36 personas a su cargo, 36 niños o jóvenes a su cargo. Y es muy complejo de gestionar. Es muy complejo gestionarlo, sobre todo teniendo en cuenta que se trata del servicio de comedor, de la hora de comer. Y en cuanto a educación infantil, aunque las necesidades de una persona de 3 años o de 2 sean muy similares a las que pueden tener también niños y niñas de 4 y 5 años, comparten los mismos ratios en estos diferentes grupos de edad. Por lo tanto, las ratios es algo que está pendiente de darle una vuelta. También la reducción de los horarios, que también han ido a más a raíz de la pandemia. Ya de por sí se tiene muy poco tiempo. No nos da tiempo ni a nosotros y a nosotras a hacer nuestro trabajo, ni tampoco a los niños y niñas a comer. Y esto también provoca una mayor precarización entre nosotras y también empeoran las condiciones para los niños y niñas.
Lo que no entendemos o no acabamos de entender, que nos hablen muchísimo de la importancia de respetar los ritmos y las necesidades de los niños y niñas y que sin embargo no se puedan respetar en los comedores, que no se estén respetando. Tampoco nos sentimos valoradas en nuestro trabajo porque no somos parte de la comunidad educativa. No nos hacen sentir como parte de la comunidad educativa, no cuentan con nosotras nunca, ni a la hora de adoptar decisiones, ni en ningún momento en realidad. Y esto también, por supuesto, y teniendo en cuenta que se trata de un sector feminizado, esto provoca muchísimos tipos de agresiones sexistas y clasistas. Tenemos muchos jefes y jefas, la empresa privada, las personas responsables del comedor, la dirección del centro educativo, las familias, todos y todas están por encima de nosotras, o al menos así nos lo hacen sentir. Y en mi opinión, ya es hora de que se reconozca nuestro trabajo, que es una labor educativa también, y esto es como yo veo la situación a día de hoy. Buenos días. Bueno, yo, habiendo escuchado tantas cosas que se han escuchado estos días aquí, me siento bastante privilegiada porque somos un centro grande y en este momento en el comedor tenemos en torno a 685 menús solo para niños y niñas y somos uno de esos famosos proyectos piloto que se pusieron en marcha hace 7 años a raíz de esa aportación que hacía el AMPA, que entendía los comedores como un espacio diferente, entendía que tenían que ser diferentes y decidimos participar en un proyecto piloto. Y ha tenido este formato de proyecto piloto durante 5 años. El año pasado, bueno, tenemos que decir que somos en realidad 4 centros educativos los que participamos. El de Marquina, el de Orduña, el nuestro y el otro, dice el de Marquina. Bueno, son 4 en total. Y la cuestión es que participamos en el mismo proyecto piloto, pero cada cual con su realidad, que es muy diferente. En nuestro caso, yo ejerzo como responsable, digamos, de comedor, porque así se designa desde el Departamento de Educación, pero a través del AMPA tenemos también otra persona contratada, que es ingeniera agrónoma, y que también cursó estudios de nutrición y dietética, y esta persona es la que se encarga del producto, es decir, se encarga de, por ejemplo, estar en contacto con los proveedores para poder dirigir o enviar a la escuela lo que se utiliza después para comer en el comedor. Y por supuesto hay mucho que mejorar. No he estado en las jornadas desde el principio, pero ya hemos podido escuchar mucho en las partes en las que he podido estar. Se ha hablado mucho, se ha recalcado la cuestión de la cultura, que necesitamos tener una cultura amplia, que es algo colectivo, que debe ser algo comunitario. Y que las personas responsables, los máximos responsables, que pueden ser el Estado, Gobierno vasco en nuestro caso, es donde se puede hacer algo, ¿no? Yo ahí es donde veo el error. En nuestro caso estamos concienciadas como trabajadoras, pero lo cierto es que después, por mucha conciencia que una tenga, se encuentra con obstáculos y las familias en general, también en relación con la alimentación, hay una cultura que es, ¿cómo decirlo?, es cada vez más rápida y es difícil a veces trasladar a las familias la importancia de una dieta saludable. Hay familias a las que parece que les cuesta interiorizar este mensaje, ¿no? Y nos dicen, es que estáis obligando a los niños y niñas a comer. Bueno, obligarles no.
Obligarles no, porque no les tenemos como a los patos, ¿no? No les obligamos a comer. Lo que hacemos es poco a poco animarles a que vayan probando. Claro, si hay un niño que nunca ha visto una verdura en un plato, pues de repente le presentan esto en el cole, pues va a tener más dificultades. Pero debo decir también que desde que estamos en el proyecto, quienes han llegado cuando el proyecto ya estaba en marcha comen mucho mejor que los más mayores que ya estaban antes de que el proyecto se pusiera en marcha. Eso es algo que hemos podido comprobar. Y dentro de esta cultura de la alimentación creo que tenemos que participar todos y todas, las familias, las trabajadoras. En nuestro caso tenemos la posibilidad de elaborar los alimentos dentro del centro educativo. Tenemos, por lo tanto, a las personas cocineras que dependen del departamento y también están las personas educadoras que vienen de una empresa, son subcontratadas. Y en nuestro caso, creo que con las educadoras, bueno, hay buen ambiente, pero en cuanto a las cocineras, antes se hablaba de sindicatos, ¿no? ¿Y dónde están los derechos? Porque si estás trayendo producto local, vamos a decir una lechuga, pues esa lechuga igual necesita más tiempo de limpieza o te tienes que concentrar un poquito más que con esas lechugas que llegaban antes, ¿no? Antes una persona del departamento, porque también está en dirección mucho tiempo, me decían, no, María Asun, es que las lechugas tienen que tener un proceso, entonces aunque sean de aquí, tienen que ir primero a Murcia para que luego vengan con ese tratamiento y volver. Bueno, si tienen que ir a Murcia y volver, pues ya de qué estamos hablando, ¿no? Así era facilísimo de limpiar y quizás la lechuga que recibimos hoy pues no es tan sencilla de limpiar, pero también esta persona que está trabajando tiene que entender que esa es la cultura en la que estamos y esto también es complejo. Estamos hablando de derechos, de obligaciones y al menos en mi trabajo lo que más tiempo me pide es este tipo de cuestiones. ¿Que se pueden mejorar cosas? Por supuesto, ¿no? El propio diseño arquitectónico de los comedores son de la época que son. Lo mismo que sucede con muchas escuelas. ¿Cuál era la función en aquel momento? Pues dar de comer, ¿no? Y ya está. Y en el espacio, pues bueno, vemos como hay niños y niñas en unos espacios en los que pues quizás habría menos ruido, menos obstáculos si se hubieran diseñado con otra intención, ¿no? Con otro enfoque. Muchas veces están en espacios muy grandes y bueno. Y lo que sí puedo decir también es que no tiene nada que ver el olor que había antes cuando se cocinaba o cuando tocaba panga que el que hay ahora el día que toca pescado. O sea, es que no hay ni color. Y en ese sentido creo que nuestros niños y niñas son privilegiadas por todo esto, ¿no? Pero creo que todos y todas tendrían que tener esa misma oportunidad. Y creo que dentro de esa cultura seguimos teniendo cosas que mejorar, pero creo que a quienes estamos en esa intención nos deberían ayudar esas personas que son responsables, gobiernos, etcétera. Y bueno, ahí estamos. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Yo voy a hablar en castellano porque me siento más cómoda hablando en castellano. Bueno, yo desde el papel de ama de dos niños de una escuela y que también pertenece a la comisión del comedor, lo que veo es que hay bastante falta de información, es decir, a las familias no llega un montón de información de lo que sucede, de cómo se gestiona el comedor.
Igual cuando pues, ¿no? Tus hijos o hijas entran a la escuela, igual pues eso, en el aula de 2 años, igual hay algo más de información, pero generalmente son aspectos organizativos, ¿no? Que sí tienen que llevar la mantala, que el nombre, que no se olvide, el gancho, la cuota para pagar, cómo, que si domiciliado, transferencia, y no se habla prácticamente de nada más, no se hablan bueno, pues de qué comen, o de dónde viene, de cómo se prepara. De hecho, creo que es significativo que a lo mejor hay familias que ni siquiera saben si se cocina allí o se trae hecho de fuera, que es en nuestro caso. De la comida no se habla apenas. Igual algún corrillo, así, en las familias, pero no con el objeto de igual conseguir una información más ¿no? de la fuente. Tampoco se habla de criterios igual pedagógicos, eso no llega a las familias. Porque pues no hay un proyecto pedagógico detrás del... ¿no? No se habla porque no hay, claro. No hay porque el centro pues no le ha dado quizás igual el valor, pero a la vez porque desde educación solo se ve como un servicio asistencial y no como un aula más, ¿no? La yanguela que se reivindica. No existe, yo creo que hay una parte de las familias que no demandan más información. Pues bueno, es cómodo, ¿no? Pues me permite que, ¿no? Pues, poder cumplir con el trabajo. Quizá no se demande esa información más allá de, ¿no? Pues eso, de lo que el papel que te dan del menú, que como digo ahí, el papel aguanta todo. Ahí está. Y no hay mucha demanda, es algo como, bueno, pues hay. Por otro lado, sí hay familias que demandan información, quieren saber qué se come, cómo se come, eso, pues qué pasa con los niños y las niñas pues que no quieren comer, los que tardan más, porque son, ¿no? Pues ya esa problemática ya ha salido, que los horarios son muy ajustados, estáis a tope, en muchos sitios, en nuestro caso, por ejemplo, sí es falta de espacio, entonces, bueno, sí hay alguna preocupación eso sobre cómo están los niños y las niñas cuando comen y sobre también qué comen. Pero cuando se quiere acceder a esa información, pues resulta un lío de normativas, en muchos casos, nadie lo entiende eso. O sea, para una persona así, población media, una ama, una hita te pierdes en normativas, incluso desde la propia comisión del comedor, intentamos, bueno, organizamos esta información porque hay que trasladarla, te asaltan 1000 dudas de muchos tipos y entonces pues yo creo que se genera, eso es como el caldo de cultivo que se genera, pues que en este caso pues en las escuelas públicas, que es el gobierno vasco quien tiene la gestión, el poder de decisión, pues que es un monstruo inaccesible y muy difícil de modificar mínimamente. Y entonces se crea ese un poco, ¿no? Como espíritu de derrota antes de empezar. Un poco, pues bueno, así más o menos sobre todo, es así lo que... Indica. Eso, egunon. Bueno, beraiekin gauza askotan ados nago eta buruan ditudan gauza. Lo cierto es que comparto muchísimas de las cosas que ya han comentado. Por ejemplo, lo que comentaba Amaia sobre la ratio, sobre que el comedor sea parte de la comunidad educativa, también los y las profesionales, porque no sé cómo vamos a garantizar una buena educación si tenemos a una sola persona encargándose de 35 niños y niñas, ¿no? Cuando tiene que además levantarse, organizar, servir, no sé, yo no acabo de concebirlo, no acabo de concebir cómo estas personas trabajadoras no son parte de la comunidad educativa y cómo van a poder hacer su trabajo si no se sienten parte. Y creo que no se le concede la importancia que merece a este servicio del comedor, un servicio en el que además nuestros hijos e hijas deben encontrar una continuidad a su proceso educativo y tenemos esas macroempresas de catering
que parece que responden a esa búsqueda por parte de las administraciones de ofrecer un servicio lo más económico posible, ¿no? Y a veces les decimos, no, ¿por qué no cambia usted esto? Es que tengo muy poco margen, ¿no? Entonces ganaré menos. Creo que esa no debería ser la actitud. El coste no debería ser un requisito, un condicionante, sino que quizás lo que se debería plantear es que sí, que el costo sea adecuado, pero que se pueda ofrecer dentro de un marco sensato una alimentación saludable, sostenible. Y en este momento parece que la administración no conjuga con este objetivo. Y es cierto que se habla de, bueno, se va a cambiar la perspectiva, va a cambiar esto, lo otro. Llevamos años oyendo cómo van a cambiar las cosas, pero no acaba de llegar este cambio. Y he estado participando en un proyecto de investigación sobre los comedores escolares, sobre cómo se pueden gestionar, cómo se pueden reforzar, y con lo que siempre nos hemos encontrado es con ese choque con la ley, que marca las ratios, que marca los horarios, que marca el tiempo que tienen que estar en el comedor, pero por parte de las administraciones nos dicen, sí, estamos intentando implementar cambios, pero no hay cambios en la ley, en la normativa. Por lo tanto, estamos viendo cómo por parte de padres y madres trabajadoras estamos intentando transformar un comedor, y quienes pueden realmente hacerlo no están haciendo nada, ¿no? Entonces parece que tenemos ahí un muro con el que chocamos una y otra vez, quienes estamos intentando propiciar un cambio. Por lo tanto, yo creo que esta es la sensación, ¿no? Hay un tope, y si no desaparece este tope, no va a cambiar, porque podemos luchar y luchar y luchar y luchar, que creo que es el camino, pero si no estaremos todo el rato chocándonos con ese mismo muro. Y hay reuniones que se están celebrando con diferentes representantes de empresas, de gobierno. Bueno, pues en nuestro caso hemos conseguido, por ejemplo, una cocina. Hay apertura para que podamos presentar un proyecto, pero ¿esto lo conseguimos cómo? Pues porque hemos estado todo el rato llamando a la puerta, todo el rato luchando. Y el principal obstáculo sigue siendo la normativa, la ley. Los sindicatos, las asociaciones también tienen que hacer su trabajo para cambiar esta ley, para que sea más amplia y para que los centros educativos tengan esa posibilidad de que los comedores entren dentro de un modelo diferente, es decir, que se trata de un lugar en el que van a seguir aprendiendo, siguen teniendo un proceso educativo, no es un sitio en el que aparcamos a los niños y niñas para que coman. Y se ha hablado de cultura que se debe inculcar también a padres y madres. En nuestro caso yo lo veo claramente, hay familias que sí están preocupadas sobre qué están comiendo sus hijos e hijas y cómo son cuidados en el comedor, pero hay otras que dicen, bueno, ahí están, les dan de comer y si no lo veo, pues mejor. Eso es algo que tenemos que cambiar. Si no podemos fomentar que los padres y las madres lo hagan y la comunidad educativa lo hagan, bueno, pues ahí están los niños y niñas, yo tengo una cuota, no quiero saber nada y tengo suficiente con ello. Y esa sensibilización y esa cultura es la que tenemos que fomentar para luego hacer fuerza entre todos, todas, hacia arriba. Bueno, hemendik. Por favor, micrófono. Por favor, necesita micrófono. No se le escucha bien. Y ahí dieron cuenta de sus... Por favor, no se le escucha. Micrófono. ¿No se oye? Se oye mal. ¿Sí? No. Vale. Sí, a él se le escucha mal. Pues se le escucha mal. ¿Ese está mal? Sí, no se oye bien. Pues dame uno. Un micro, por favor. Sí, me he dado, vale. Ahora sí, gracias por la ayuda. Sí, mucho mejor. Sí, ahora sí, ahora se oye. Bueno, estaba diciendo que desde aquí, desde este escenario Gozo, han pasado
algún representante del Ministerio español y del Gobierno vasco. Y ahí expusieron sus ideas desde este escenario. ¿Hasta qué punto pueden llegar o hasta dónde deberían llegar? Bueno, eso ya lo podríamos discutir. Y es cierto que, una vez escuchados a los 4 miembros de este panel, que la situación no es la mejor. Pero nosotras siempre, viendo el punto positivo de ello, podríamos decir que estamos en un punto de inflexión y que, en mi opinión, las administraciones han empezado ya a pensar que deberán diseñar políticas de alimentación para poder cambiar las cosas poco a poco. No sé hasta qué punto lo harán. Y ayer también hubo un debate aquí con los miembros de ENE y los agentes sociales. Tenemos que presionar, por supuesto, también escuchar a las administraciones, pero lo que tenemos claro es que algo está cambiando. En el año 2019, en las jornadas Gozo, lo que se escuchaba no es lo que se escucha hoy día en 2022. Es cierto que se ha avanzado y vemos claramente que la sociedad y la comunidad escolar se están moviendo y esas resultas de ello, por supuesto. Y cuando han visto que hay movimiento, entonces las administraciones han empezado a moverse un poco. ¿Hasta qué punto? ¿Bajo qué ritmo? Eso también está en nuestras manos. Es decir, hacer esa presión de lobby social está en nuestras manos. Y a ver lo que conseguimos de ahí. Una vez, Amaia, regresando a ti, un poco hablando sobre el futuro y una vez ya hecha la foto de la situación actual, todo lo que has comentado, en tu opinión, Amaia, ¿qué pasos habría que dar en los comedores escolares para cambiar el clima, el ambiente que hay y esos problemas que tú has planteado con la plantilla laboral, los problemas que soléis tener, para poder resolver esos problemas y para que ese clima sea más agradable para todos y para todas? ¿Qué es lo que planteáis? Bueno, está claro que nuestras condiciones laborales son precarias y, en mi opinión, la razón principal de ello son las subcontratas. Es un negocio, al fin y al cabo. Lo que hoy día hay en los comedores escolares es el reflejo de un negocio. Y tenemos que luchar contra ello todos juntos y juntas, no solamente la plantilla laboral. Y tenemos que ser un servicio público al 100%, en mi opinión. Y tenemos que terminar con las subcontratas en este sector. Este servicio se considera que es un servicio complementario y no es así. Es decir, seguimos educando, seguimos aprendiendo y, por tanto, para poder trabajar a favor de ello, tiene que pasar de ser un servicio privado a ser un servicio público. Y aún así, y así sería más sencillo, ser parte de la comunidad educativa. En nuestra opinión, deberíamos ser parte de la escuela, tanto participar en la OMR, tener nuestra voz y nuestro voto, también participar en las decisiones que se adoptan. Nosotras estamos dentro de la comunidad escolar, nosotras sabemos lo que sucede en los comedores escolares y sabemos cuáles son las necesidades y eso, todo lo que implica. Por tanto, tenemos que ser parte de la escuela también, porque también somos educadoras y se nos tiene que reconocer ese papel de educadoras. También tenemos que suscitar una colaboración entre todos los miembros. También tendríamos que estar introducidas en el proyecto escolar de cada escuela. Y lo que también ha mencionado Uxue, ¿qué es lo que sucede? Las familias no saben ni siquiera qué modelo tenemos dentro de la escuela, qué es lo que sucede en el comedor escolar. Por tanto, si no se crea esa colaboración, el clima no cambiará, el ambiente no cambiará. Seguiremos creando estrés a los niños y las niñas, porque nosotros nos estresamos, pero es que los niños y las niñas también se estresan a la hora de comer. Es decir, es inaceptable esa situación. ¿Qué es lo que deberíamos hacer?
pues tendríamos que quizá extender las jornadas de trabajo, no solamente para que las criaturas tengan más tiempo y no se estresen, sino que para también podamos prolongar nuestras jornadas de trabajo para poder gestionar esa colaboración tan necesaria, para hablar con las familias, para hablar con el profesorado. A menudo lo que nos ocurre es que llevamos a las criaturas a las aulas. Si ha habido algún problema, quisiéramos explicarle a la persona docente lo que ha ocurrido, pero nosotros tampoco recibimos esa información de lo que ha sucedido. Tampoco sabemos qué es lo que sucede en el aula con esos niños y esas niñas. Es decir, deberíamos compartir la información sobre el estado de los niños y niñas, y para eso hace falta tiempo para poder gestionarlo. Vale, ondo. Eta Mariasun, zure ustez? Mariasun, en tu opinión, en un principio has mencionado que el comedor escolar tiene que ser un ámbito pedagógico. ¿Cómo podemos transformar el comedor en un ámbito pedagógico o en una zona pedagógica? Berak esan dagoen moduan, Y como ha dicho ella, eskola komunitate moduan la escuela yo la entiendo como una comunidad. Y ahí hay un proyecto. ¿Qué es lo que queremos en realidad? ¿Qué tipo de alumnado queremos educar? Y para ello la participación de la familia y del personal laboral tiene que estar a una. Ella ha mencionado a menudo la palabra tiempo, y es que es fundamental, en mi opinión, la formación, porque claro, entre el personal laboral los perfiles son muy dispares. Entre nuestras cuidadoras, pues hay personas que han sido padres o madres, que ya están avanzados en su edad. También tenemos otras personas que quizá han finalizado magisterio. Y también contamos con graduados sociales, educadores sociales, que todavía no han ingresado en el mercado y entran a trabajar en el comedor. Por ejemplo, los perfiles pueden ser de todo tipo. Y ahí haces un esfuerzo, pues, por ejemplo, en cuanto a la formación. Y las empresas, la formación que organizan para su personal laboral, al fin y al cabo, consiste en primeros auxilios y cosas de ese tipo. Nosotras hemos intentado este año, por ejemplo, hemos hablado con una asociación de padres y madres, a UNAMPA, hemos traído a una psicóloga y han tenido los padres y madres una formación de 2 días, de una duración de 2 horas cada día, pero que luego queremos ofrecer otra formación de 6 horas más. En cuanto a la normativa, pues lo que has mencionado, la ley. ¿Cómo gestionamos entonces las horas? Porque ahí hay unas horas que se llaman de mejora y hay una cantidad fija de horas más allá de esas horas. ¿Cómo gestionas eso en la formación? La formación para el personal laboral. Luego también tenemos a las cocineras, que son del Departamento de Educación. Su perfil también es totalmente diferente, es decir, algunas personas quizás son más jóvenes, que se han formado en escuelas de hostelería. Aquí hay muchas personas jóvenes de esa escuela de hostelería que habéis acudido hoy, y otras personas pues tienen carnet de manipulador de alimentos, entraron así con ese carnet y ahí trabajan. Por tanto, también en cuanto a la organización de la estructura, el departamento, bueno, todos son iguales cuando entran en la cocina, pero alguien tiene que decidir, alguien tiene que tener un perfil más de mando, y ahí encuentran muchas dificultades para que alguien adquiera el mando de la cocina. ¿Qué es lo que habría que mejorar? Bueno, por arte de magia, todas las personas no se pueden sentir partícipes y todas no estarán a favor del proyecto. Y tal y como hemos indicado, pues algunas cosas que dice la ley habrá que modificarlas ya, con urgencia, porque los niños y niñas de 2 años, de 3 años, tienen los mismos ratios. En nuestro centro ahora los niños y niñas de 2 años
Estamos ofreciendo otro tipo de atención diferente, pero porque estamos poniendo de nuestra parte, porque estamos trabajando voluntariamente, es decir, porque el personal laboral entra a la 1 y está de 1 a 3 de la tarde. Ese es el horario del comedor, pero para todos los y las alumnas, los pobres niños y niñas de 2 años que vienen en el tren chuchú, que vienen a todo llorar, y tú a la 1 del mediodía, si los sacas del aula, se van a juntar con los de quinto y sexto curso, y eso no nos parece adecuado. Nos parece que deberían ir al comedor antes, que deberían sentarse con tranquilidad, estar tranquilos, quitarles los mocos, etcétera. Todo lo que necesita una criatura de 2 años, y estamos haciendo todo eso porque el profesorado se implica, porque el profesor o la profesora sale antes con los niños y niñas, porque las educadoras y educadores ofrecen su tiempo desinteresadamente, y yo también, porque yo si tengo que darle de comer a una niña, pues también lo hago. Pero eso no lo contempla la normativa. Durante la pandemia, los ratios y los espacios había que tenerlos en cuenta, y el departamento concedió también licencias para poder utilizar otras aulas a modo de comedor en nuestro centro. Es cierto que como no teníamos biblioteca, pues en ese espacio colocamos a los niños y niñas de 2 años. Es que ha sido una gozada, la verdad, porque las criaturas han estado solas, tranquilas, es que no tiene nada que ver. Este año pedimos al Departamento de Educación continuar de la misma manera, porque se supone que nuestro comedor va a aumentar. No sabemos cuándo, pero parece que va a aumentar. Pero mientras tanto, para el bien de las criaturas, el poder tener esa oportunidad de darles de comer en un aula diferente. La respuesta ha sido negativa. Por eso, en este momento tenemos 2 espacios. Tenemos un comedor grande, digamos, y otro comedor más pequeño, y tenemos a los niños y niñas de 2 y 3 años juntos y juntas, porque al fin y al cabo, cuando empieza el de 2 años a llorar, pues el de 3 años que ha estado tranquilo, por efecto de contagio, también se echa a llorar. Y hay que decirles que se tranquilicen, que se les dice a las familias que ya para mediados de octubre los pobres ya se acostumbran, ¿no? Pero la normativa, como digo, no contempla el bienestar de la criatura, no lo tiene en cuenta. Solamente ver lo que tú has comentado, que hay que ofrecer un servicio y punto. Y así está organizado y lo han privatizado todo siguiendo el mismo criterio. Porque yo ya llevo muchísimos años, ya también tengo ganas de dejarlo, pero llevo mucho tiempo en puestos directivos, y al inicio nosotras gestionábamos la cocina hace 20 años y nos dieron un órdago diciendo, bueno, vosotros entráis en la gestión directa o entráis en la gestión directa, o si no, todo queda en vuestras manos. Y cuando has pedido alguna mejora en la cocina, etcétera, desde el punto de vista de la infraestructura, el mensaje del departamento ha sido: María Asun, no pidas una infraestructura general, porque si no te vamos a decir que no y vas a perder la cocina y te vendrá la comida desde fuera, externalizada. Esa ha sido la respuesta del departamento. Por tanto, se ha mantenido esa política que acabo de indicar. Y, tal y como decía Eneko, bueno, que quizá la sociedad es más consciente ahora, y que viendo el mundo cómo va, que tenemos que hacer algo, porque si no esto se va a tomar por culo ya, y a ver si nos ponemos las pilas o se ponen las pilas. Pero nuestra voluntad nunca ha sido esa. Nuestra voluntad siempre ha sido que al fin y al cabo, porque los alumnos para el departamento son cifras, las personal laboral también, y todo hay que hacer a costo reducido. Por tanto, nuestro trabajo debe consistir en trabajar, en desarrollar una labor como comunidad educativa que somos, y a ver si conseguimos cambiar las cosas. Bueno,
¿Y el papel de los padres y madres? ¿Qué podéis hacer las madres y los padres en la gestión alimentaria para tener un papel mucho más activo e importante para que vuestras decisiones sean tenidas en cuenta? Bueno, a ver, yo creo que la primera cosa que hay que hacer, y antes ya se ha comentado, tenderíamos a ver las madres y los padres qué y en qué condiciones comen nuestros hijos e hijas mientras están en el comedor, en qué condiciones están y qué es lo que hacen ahí. Si no sabemos eso, la verdad es que no podemos dar más importancia al proceso alimentario, etcétera. Y ese es un reto potente. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado, vemos el menú de la empresa de catering, viene un menú y luego el plato de nuestro hijo o hija aparece otra cosa diferente? Y eso no podemos aceptarlo. Si no contamos con información, lo que antes ha dicho Usue, si no tenemos esa información, si no nos acercamos al comedor a ver in situ qué es lo que hay ahí, y si las alubias están mezcladas con verduras y si veo que en realidad no son ni siquiera alubias, que no tienen nada de verdura alrededor, ¿por qué ofreces un producto para luego, si no tiene el nivel deseado? Eso es un reto potente y ese es el primer paso que se debería dar. Y el siguiente paso, en mi opinión, relacionado con ello, es la lucha. Es decir, las madres y padres, si sabemos qué es lo que hay en los comedores y cómo se encuentran nuestros hijos e hijas, en qué condiciones, lo que tenemos que hacer es interpelar a la comunidad educativa y a la administración, hacer llegar nuestras dudas, hacerles llegar las necesidades de nuestros hijos e hijas y luchar. Porque solamente se consiguen las cosas luchando, lo que ha dicho María Asun anteriormente. Nosotros no somos más que mínimos, tenemos que romper con esas barreras y tenemos que luchar. Y para luchar necesitamos contar con información. Y también está en nuestras manos pedir la información o acercarnos como padres y madres a los comedores escolares y ver qué es lo que pasa. Porque hay una cosa y no hay otra. Hablar con las personas responsables, hablar con las personas trabajadoras, como comunidad escolar, todos a una y hacer fuerza y luchar desde el órgano superior de la escuela, interpelar a la administración y interpelar a las personas que pueden hacer modificaciones en esa gestión, dar un golpe en la mesa y decir, estamos aquí y a ver qué es lo que sucede. Porque al fin y al cabo, cuando las cosas se hacen públicas, en las revistas, en la prensa, en los medios de comunicación, eso es lo que más duele a la administración y las políticas, los que más les duelen. Cuando llega una queja al Parlamento Vasco, por ejemplo, o hay una propuesta o un escrito que aparece en el Parlamento Vasco, eso hace más daño todavía, porque al fin y al cabo se ve cómo les hace públicamente daño cualquier acción de este tipo y porque también muestran debilidad y vulnerabilidad en un momento dado. Tenemos que luchar, por lo tanto, y darle mayor importancia a la escuela y al comedor escolar. Tenemos que estar dentro de un proyecto educativo y muchas cosas hay que tener en cuenta, pero en mi opinión hay que luchar y saber lo que tenemos ahí, recibir información sobre lo que ocurre en el comedor. Sí, bueno. Y un poco por la reflexión también que ha salido estos días, yo creo que desde las familias lo primero que tenemos que hacer es creernos que tenemos el poder. Ha salido Claudia de Italia con esa idea varias veces de cómo desde las familias al final somos y nuestros hijos e hijas son los que reciben los que están ahí 2 horas o 2 horas y media cada día y tenemos que creernos que tenemos poder para cambiar eso, poder para presionar y organizarnos para ello, para que ese poder que tenemos lo podamos canalizar y conseguir el objetivo de transformar los comedores escolares. Empezando lo que ya ha salido por recoger esa información, sentarnos, responsables del comedor, trabajadoras del comedor, dirección de la escuela, familias, organizarnos, unas comisiones de comedor bien estructuradas, bien organizadas y la comunicación, tanto en ese sentido para conocer como para
para luego, una vez recogida esa información, trasladarla al resto de familias que no forman parte, ¿no?, de la comisión de comedor, que pues puede tener quizás más acceso a la información. Y eso, y saber que eso que tenemos que tener, somos muchas, ¿no?, las familias. Ayer daban, ¿no?, el dato de no sé cuántos menús, 80.000 menús, somos muchas familias, o sea, tenemos ¿no?, mucho poder individual y colectivo. Entonces, pues que lo usemos, vamos. Lo que has dicho, ¿no?, de la información y todo eso. Yo creo que hay un aspecto que me ha gustado mucho en lo que he visto antes de las intervenciones anteriores, que no sé si ha sido justo la moderadora, ¿no?, que ha dicho lo de la cultura colectiva y el pensamiento colectivo. Y yo creo que eso nos falta. Yo entiendo vuestro papel como familias, ¿no? Pero yo, como encargada del comedor, y muchas veces cuando me tengo que pues dirigir hacia a ver cómo canalizo una petición de la familia, muchas veces veo que son peticiones desde un punto de vista muy individual. Es mi niño no come, mi niño no sé qué, a mi niño le han hecho esto, a mi niña le han hecho lo otro, ¿no? Yo muchas veces, claro, hay que conocer también lo que es el contexto escolar y de qué estamos hablando cuando estamos hablando de un comedor escolar. No es lo mismo ponerte a comer en la mesa con tus 2 hijos que estar en un espacio que hay pues 300 niños. Yo muchas veces suelo decir es que me gustaría a muchos padres y madres, y creo que debería ser, pues no sería malo, que pues eso, mensualmente o así, pues se apuntasen familias o lo que sea y comiesen un menú en la escuela, que tampoco se podría hacer por la ley, tampoco. Pero sería interesante, porque verían lo que es. Porque cuando exigimos a los monitores esto y lo otro, o sea, tú tienes que estar con 25 niños, uno llorando, el otro no sé qué, el otro le ha tirado el puré a la cabeza a uno, y claro, hay que gestionar todo eso y encima pues procurar que coman, ¿no? Entonces, esa cultura, ese pensamiento colectivo de ver más allá de mi realidad, que creo que es el defecto que tenemos ahora como sociedad, pues eso es lo que tenemos que ampliar. Vivir como comunidad, no como ente individual. Y yo creo que eso es un trabajo que tenemos que hacer todos. Porque yo a veces me siento, ya pues una va entrando en edad y cada vez, digo yo, cuando cojo el teléfono a veces y hablo con algunas familias, les respondo todo amable que puedo y todo esto, pero cuando cuelgo el teléfono es que me sale humo, pero por todas partes, porque te ves con situaciones surrealistas de familias separadas, que el padre te dice una cosa, la madre te dice otra cosa, te dicen que el niño no coma no sé qué porque tiene alergia y tú le dices, pero le has llevado al médico, no, pero es que el niño no se quería hacer los análisis. No, esto es real, así. Entonces, y siempre digo, voy a lo positivo. La mayoría de las familias tienen senchun, pero hay con ciertas cosas que dices, ostras, muchas veces hacerles eso, partícipes desde un aspecto colectivo, que veamos un poquito más de la realidad que es mi niño me come, mi niño me mima. Informazio kontu honekin. Con esta cuestión de la información, pues me siento muy identificada con Usue y con Endika, porque yo también soy madre y hasta ahora a menudo he pensado, y sabiendo cómo son los comedores escolares por dentro, pues le he dado muchísimas vueltas si llevar o no a mi hijo o hija al comedor. Este año lo he llevado, pero he tenido muchísimas dudas y me he sentido muy identificada porque sabiendo qué modelo tenemos hoy día en los comedores escolares, porque no sé qué es lo que pasa con mi hija, en el comedor escolar de mi hija, no sé lo que pasa. Falta información y esa falta se resuelve de manera muy sencilla.
Y es muy necesario, viendo lo que se ha dicho ahora mismo. Es que no es más que hacer una reunión al principio de curso con el personal laboral, con la persona responsable de la escuela, todas las personas trabajadoras y la familia, y explicar lo que ocurre en ese aula o en ese comedor. Eneko, bueno, una cosa, estoy totalmente de acuerdo, pero al hilo de lo que ha dicho María Sun, ahí ha dado la clave María Sun, que en realidad tenemos los comedores escolares, que una niña le echa el puré a un niño a la cabeza. Es decir, lo que tenemos ahora son comedores donde los niños y niñas van a comer. Y su idea es que, bueno, yo voy allí, me dan de comer, dejo ahí el plato y me largo. No. Queremos transformar el comedor, que sea un verdadero lugar donde se come. Hay un proceso educativo donde nuestros hijos y hijas tienen que aprender a comer también, a ser respetuosos con el personal laboral, también con la alimentación y también con el entorno. Y esa es la transformación que tenemos que buscar. Tiene que ser un ámbito educativo donde nuestros hijos e hijas tienen que saber que todas las horas que están en la ikastola, en la escuela, están inmersos en un proceso educativo y que cuentan con un personal docente que cuida de ellos. Y eso es lo que necesitan nuestros hijos e hijas, contar con un lugar donde haya respeto, no exista estrés, donde haya unas normas y unas condiciones que tienen que respetar. Tienen que saber por qué están ahí, para qué comen esa comida, por qué tienen que llevar el plato a limpiarlo a algún lugar, por qué tienen que distribuirse el pan, y que ellos también tengan responsabilidad en ese proceso. Y eso es lo que necesitamos, y eso es lo que tenemos que transformar. Pero para ello también necesitamos la ayuda de los políticos, la implicación, el respaldo de las instituciones. Y en esa lucha tenemos que lidiar, transformar el comedor para que sea un verdadero lugar donde se pueda comer. En la iniciativa Gure Platera Gure Aukera, una persona que comentó, ¿no? Es que mi hija, durante 170 días al año, come con sus amigas en la escuela. Y los adultos, ¿cuántas veces comemos con nuestros amigos? Los que, no sé, con mucho, una vez a la semana, si podemos, y los que podamos, los que pueden. Pero es una cosa como que me marcó esa frase, ¿no? De decir, uniéndolo con lo que está diciendo Indica, ¿no? De convertir el comedor o sea, de pasar de un comedero a un comedor. O sea, que sea un espacio donde nuestras hijas y nuestros hijos acudan a un sitio agradable y no a quitar el hambre. Y es verdad, y es que encima que acudan a ese espacio y encima que lo compartan con sus amigas y que puedan tener incluso buen rollo con las languilles que están ahí y que se puedan hacer sus amigas. Y no sé, o sea, y ahora, hoy por hoy, en muchos casos, vemos que la relación y el espacio se convierten en un espacio conflictivo. Y realmente muchos conflictos que surgen en el comedor se transfieren a las aulas y viceversa. Y muchas veces la comunicación que no existe entre el personal docente y las trabajadoras del comedor hace que ese conflicto se pueda enquistar y que no se pueda erradicar. Por lo cual hablábamos de comunidad, de unión y luego un concepto que también habéis comentado es el tema de la implicación de todas las personas que toman parte en el comedor en el proceso de cambio. Cuando el cambio es impuesto, surgen conflictos. Y es así. Como personas, por nuestra forma de ser, si nos viene una imposición, ese cambio al final lo vamos a ver como una imposición, como algo negativo, aunque el cambio sea muy positivo. Por eso quería comentar un poco el cambio que hablabas tú con el tema de las cocineras, ¿no? O sea, entonces, yo lo que considero es que tiene que haber una implicación desde la persona que está produciendo el alimento, pasando por toda la cadena, la persona de cocina, las trabajadoras, las profesoras, el alumnado y las familias. Cuando toda esa cadena, todo ese mecanismo se pone en marcha, el cambio es posible. Cuando se rompe una pieza de ese mecanismo, no funciona nada. Y eso creo que aquí muchas de las que estáis lo conocéis y lo sabéis perfectamente. Pero bueno, de cara, yo creo, ¿no?, a que esto pueda abrir nuevos caminos de cambio y que hoy por hoy en Euskal Herria hay procesos muy interesantes y a nivel estatal también y a nivel europeo e internacional hay procesos de cambio, de transformación, que esto también lo tengan en cuenta, que los cambios no sean impuestos y que sean participativos y que partan también, obligar también a las administraciones que vean que desde abajo también se pueden hacer los cambios. Igual esango dutena
Bueno, quizás parece una chorrada esto que voy a decir, pero bueno, en el comedor tenemos un sistema de megafonía, bueno, un altavoz con un micrófono. ¿Y cuál es el propósito de este altavoz? Pues, por ejemplo, pues celebrar los cumpleaños en el comedor. Y no os podéis imaginar la ilusión que les hace a los niños y niñas sentirse como un individuo, decir, hoy es mi cumpleaños, y que se les felicite con el micrófono. Pues a veces también hay amigos suyos que se acercan para felicitarles. Y también hay muchos otros aspectos que trasladamos a través del micrófono, ¿no? Si son, por ejemplo, normas, etcétera, que hay que trasladar, pues lo hacemos con el micrófono en el comedor, ¿no? Y cuando hay mucho ruido también les decimos, venga, jornada de reflexión, bajamos un poco el tono, 10 segundos. Y lo hacen, lo hacen. Por lo tanto, tenemos que hacer un esfuerzo con esos espacios que tenemos para generar un clima que sea lo más, no solo tranquilo posible para los niños y niñas en cuanto al nivel de ruido, por ejemplo, sino para que se sientan también personas ahí, no, para que no se sientan como números. Y puede ser una tontería, pero lo agradecen muchísimo. Esos pequeños detalles los agradecen mucho. Y en estos 2 últimos años, con los niños de sexto que ya se marchan, lo que solemos hacer es una votación entre los niños de quinto y sexto, en la que tienen que votar quién ha sido de cada aula el chico o chica que ha tenido la mejor actitud. No porque vacía el plato, no solo por eso, sino porque se comporta de una forma respetuosa con sus iguales, con los mayores, con los adultos que hay en el comedor. Y también antes de la pandemia empezamos a designar a responsables de mesa con su chapita. También para que fuera portavoz, y era un puesto rotativo. Y bueno, este tipo de pequeños detalles hacen que se sientan partícipes de lo que se está haciendo a cada momento. ¿Algo más que queréis añadir? No, totalmente de acuerdo. Es que al fin de cuentas son esas pequeñas cosas, ¿no? Las que ayudan a que nuestros hijos e hijas se sientan como personas, ¿no? Sientan que se les reconoce eso. Y son cuestiones que no están normalizadas, ¿no? Que no se recogen dentro de ningún proyecto, sino que algo que una persona hace por su forma de ser, ¿no? Y lo que tendríamos que conseguir es que eso no fuera algo voluntario, que surge de una persona, sino que estuviera integrado dentro de esa cultura. Si queréis, si os parece, vamos a abrir el espacio para que desde el público se puedan plantear preguntas, comentarios, que seguro que los hay. Y adelante, por lo tanto. Hola, buenos días. Nosotros venimos del Colegio Público San Juan de la Cruz en Jaca, que charlaremos esta tarde, y quería comentar primero lo que decía Amaya, que nosotros yo creo que las claves de nuestro éxito ha sido precisamente contar con el personal con las monitoras del comedor, ¿no? Es que en la comisión de comedor legal solo están profesores, madres y docentes, pero no, docentes, equipo directivo y madres, pero no está ni la cocinera, que nosotros la invitamos aunque no esté, ni las monitoras, pero nosotros siempre hemos contado con ellas, y además ha sido muy, muy importante a la hora de implementar los cambios. Porque cuando por ejemplo, la comisión de comedor a un mismo tiempo recibía quejas de ponéis poca comida y quejas de ponéis mucha comida y mi niño no puede. Pues entonces las monitoras eran las que nos decían, pues lo vamos a hacer así, vamos a poner lo mínimo que vamos a obligar a comer para no tirar, pero al que quiera repetimos, o pues cuando empezábamos a poner más verdura no pongáis la celga con el segundo vamos a cambiarlo, este plato funciona, este plato no. Entonces para nosotros ha sido muy importante. Y otra cosa muy importante ha sido lo de abrir el comedor a las familias, porque ahí se quitan todas las dudas, digamos. Nosotros un día a la semana, todos los días pueden entrar 2 personas al comedor.
Entonces, todas las dudas de comen bien, no comen bien, mi niño come, mi niño no come, todas las quejas, digamos, que se solventan ahí. El Gobierno de Aragón lo fomenta. Claro, nosotros lo pedimos, al principio nos dijeron no es legalmente posible, lo seguimos pidiendo y ahora resulta que el Gobierno de Aragón se lo ofrece a todos los comedores, no solo a nosotros. Entonces, que al final las leyes están para cambiarse y que es fundamental. Y lo que tú decías del poder de las familias, totalmente también. De acuerdo. Muchas gracias por todas vuestras aportaciones. Venimos de la Federación de AMPAs de Mallorca y evidentemente es un tema que nos preocupa mucho y muchas gracias por dar esa otra visión desde dentro de los colegios. Completamente de acuerdo en la necesidad de reivindicar el trabajo de las trabajadoras, evidentemente, y de que sean así. Yo siempre he dicho que tuve la mala suerte de empezar en este mundo de las asociaciones en un centro con un comedor escolar gestionado directamente por el AMPA, donde era un proyecto educativo, donde era algo que yo pensaba que era lo normal y después me di cuenta de que era una excepción, ¿no? Y desde entonces lo sigo buscando y lo sigo intentando implantar en otros sitios, porque realmente cuando es un espacio educativo, lo que aporta a los chavales, a los niños, porque ya no solo que coman con sus amigas, 176 días, que me ha encantado la cita, sino que hacen nuevas amigas, porque igual en la mesa hay gente de otras aulas y el espacio o el tiempo de después del comedor, porque en Cataluña hablan del temps de menjador, el tiempo de comedor, no el espacio de comedor, sino el tiempo, el janguela en lugar de jantoki que decíais vosotras, ¿no? Es básico. Una pregunta concreta sobre las comisiones de comedor, que me interesa mucho porque cuesta mucho ponerlas en marcha y que rueden y un poco, si nos podíais decir un poco qué funciones hacéis, cómo las habéis constituido, porque por ejemplo en nuestro caso está contemplada que hay una comisión que dependa del Consejo Escolar, pero bueno, al final, más que la parte formal, lo que interesa es su funcionamiento y que haya gente que pueda seguir participando, ¿no? Y solo un aspecto que ayer también se comentó por la persona de la Agencia de Seguridad Alimentaria, que evidentemente es un espacio educativo para los chavales y los niños muy importante, pero no está demostrado que esto se traduzca en las familias. Entonces, no perdamos la oportunidad, como decías, Usue, de transmitir esta información a las familias, porque si no lo conocen, los niños no vienen a explicarnos cosas a las familias. Ellos comen, lo disfrutan, aprenden un montón, pero eso queda en el colegio. No podemos contar, salvo excepciones, que eso se traslade a las familias. Entonces, todo lo que podamos mostrar, no sé, yo me he apuntado un montón de cosas, pero seguramente las familias no saben cómo se llama la monitora que le da de comer cada día. Y eso es una vergüenza, perdona que lo diga, ¿no? Y es que me lo he apuntado porque es que es básico. Y si puede ser una foto, mucho mejor, ¿no? Pero como mínimo el nombre. Y son con cosas tan sencillas que permitirían empezar aunque sea muy complicado, darle toda la información, pero empezar casi es una obligación, ¿no? Entonces, me gustaría saber un poco cómo funciona y enhorabuena por todo. Pues yo creo que hay como dos realidades, ¿no? La comisión del comedor, ¿no? Del órgano superior de la escuela, y luego, en nuestro caso y en muchos casos, la comisión de la asociación de padres, ¿no? Que en la mayoría de los casos, ¿no? Y en el IAP que hemos estado haciendo, la investigación de los comedores escolares o de las comisiones de comedor, hemos visto que en realidad las que están impulsando y las que están cogiendo fuerza son las comisiones del AMPA, no las propias de los centros, ¿no? A nivel escolar, que es lo que echamos de menos, ¿no? Esa conciencia. Y si no, el comedor no está dentro del proyecto educativo, es difícil que esas comisiones a nivel de centros de comunidad escolar funcionen y rueden de la forma que necesitamos que sean y el impulso que sean, ¿no? Porque al final el impulso a nivel de comunidad escolar es lo que más va a llegar a la administración, al departamento, ¿no? Si al final los padres y las madres estamos peleando y peleando, también conseguimos, pero al final si el centro o la comunidad escolar no está concienciada de eso y no toma parte, ¿no? de integrar lo que decían, ¿no? Integrar a todos los elementos o todas las personas, ¿no? que forman parte de ese proyecto, ¿no? de comedor, pues es difícilmente que vamos, si las veguirales, las trabajadoras o trabajadores no están implicados en ese proyecto de mejora, pues difícilmente vamos a llegar a ellos para que ellos cambien cosas
o nos van a llegar a nosotros otras cosas para que podamos cambiar y mejorar. Entonces, tiene que ser algo que venga desde una unión, lo que estamos hablando antes, ¿no? Y sobre todo es lo que falta, ¿no? Esa concienciación a nivel de comunidad educativa, ¿no? Que no sea, en nuestro caso yo lo que veo es que las familias hay familias muy implicadas, ¿no? Que están peleando por ello, pero no llegan hasta el centro, ¿no? Hay esa conexión en la comisión del propio centro, ¿no? Sí, hola. Bueno, yo te hablo un poco desde la realidad de mi centro. Es muy pequeño, es una sola línea y es de infantil y primaria, con lo cual yo, como digo, pues al final la comisión del comedor pues somos no como que nos juntamos casi como pues unas cuantas ahí un poco a veces a debatir o a filosofar un poco. Cuando durante todo el año pasado, que formamos parte de un proyecto, ¿no? en que participamos comisiones de comedor de diferentes escuelas con muchas realidades muy diferentes. Escuelas grandes, urbanas, rurales, grandes, pequeñas, con realidades sociales diferentes. También en algunas escuelas también ya habían logrado una transformación, ¿no? Como en este caso y otros ejemplos que tenemos, una transformación del modelo de comedor. Entonces, bueno, una idea importante de todo cómo gestionar todo esto de la comisión del comedor, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el objetivo? Pues contextualizar a tu realidad lo primero. Desde, por ejemplo, en nuestro caso, desde que no tenemos cocina, no tenemos posibilidad de tener cocina porque un problema importante en la escuela es la falta de espacio, pues te quedas así un poco y dices, pues ¿qué hacemos? Nada, no podemos hacer nada, no estamos… Y no, o sea, que decir, cada uno saber de dónde está y cuál es su objetivo reales, ¿no? Entonces, pues… por ejemplo, pues eso, un objetivo real. Pues hay mucha, pues en el caso de la alimentación, que a mí pues también a nivel personal, profesional, me toca más de cerca, de la salud, pues bueno, pues vamos a crear un clima saludable en cuanto a la alimentación y otros hábitos. Y aunque eso no esté directamente relacionado, no vamos a cambiar nada del funcionamiento del comedor, estamos creando un caldo de cultivo de que una sensibilización en la escuela sobre hábitos saludables y entonces pues bueno, pues igual luego eso se acaba, ¿no? uniendo. Y pues eso, sumarnos, pues sobre todo, ¿no? el tema un poco pues más incidencia política, toda esta corriente que ya existe, siendo conscientes que desde nuestra pequeñísima realidad no tenemos capacidad de cambiar nuestro centro, pero sí sumarnos, y cuando ese cambio que está, ¿no? como a punto de llegar, no llega, pero ¿no? creemos que está cerca, pues ya esa sensibilización ya está hecha, ese caldo de cultivo ya está hecho, y entonces que sea pues ya directamente y no tengas que hacer pues eso, un proceso. Entonces, pues bueno, cada uno eso, pues conocer su realidad y qué es capaz de hacer, porque algo siempre algo en positivo siempre es posible, pues eso. Yo no hago más que pasar envidia de todos los proyectos que se presentan por aquí. Digo, claro, es que eso no podemos. Bueno, a ver, pues vamos a situarnos dónde estamos y bueno, pues conocer y luego adaptar a lo tuyo, a tu realidad. Ni galdera bat egin nahi notzen, batez be, jangelako… Yo tengo una pregunta sobre todo para las trabajadoras del comedor, para María Sun y para Maya, porque he oído la palabra imposición y se me han puesto las orejas así, alerta. He recordado una vivencia que tuvimos cuando pusimos en marcha un proyecto en el que han cambiado menús, llevan producto local en un centro educativo pequeño. Bueno, se le dio una vuelta al menú y las personas que trabajaban en el comedor sintieron que esto era una imposición, aunque en el proceso, pues desde el principio se han escuchado sus aportaciones, han participado, pero bueno, hay veces que los cambios no agradan a todos. Por lo tanto, en vuestra opinión, ¿qué se puede hacer para que estos cambios no se perciban como una imposición o que se hagan a través de un proceso participativo en el que se habla con la gente, en el que se tiene en cuenta todo el mundo? Sigue a veces teniendo o sigue habiendo intereses contrapuestos. ¿Cómo lo veis?
igual arazo izan da parte hartzaileak ez direla sentitu. Quizás el problema ha sido que no han sentido que hayan participado en el proceso. Si han participado, no acabo de entender. ¿Por qué, no? ¿Por qué no lo ven si han participado en el proceso, no? No sé si me entiendes. Quizás es el problema, que no han sentido que hayan sido partícipes del proceso. ¿Ves? Por otra parte, ¿cómo les influye en su trabajo? ¿Qué problemas puede generar? Quizás tiene que ver con sus condiciones. ¿Por qué esto ha hecho que mejoren o empeoren sus condiciones? No te puedo responder porque, claro, no sé concretamente qué es lo que ha pasado. Nico ondo ulertzen dut. Yo te entiendo perfectamente, perfectamente, lamentablemente. Aldaketak ematie lanpostu batetan. El hecho de que haya cambios en algunos puestos, no solamente en cocina, en docencia, en muchísimas áreas, es algo difícil. Es algo difícil porque la gente se acostumbra, está en un sitio y no es fácil hacer cambios ahí. Y en cuanto a los menús, bueno, sí que nos ha sucedido, ¿no? Que uno piensa, bueno, pues planteamos este menú, pero es algo que tienes que hacer con los y las trabajadoras, porque puede que el material que tienen en la cocina no permite que ese menú se pueda elaborar como uno había pensado. En nuestro caso, cuando tenemos cambios, se plantea todo en cocina. Y también explicamos, por ejemplo, a las monitoras. Por ejemplo, en el caso de las hortalizas o de las verduras. Bueno, cuando son en puré, vale, pero si se plantea, por ejemplo, como primer plato, una ensalada o algo basado solamente en verduras y después un segundo plato, pues esto ya de buenas a primeras no es fácil para muchos niños y niñas, así que lo que planteamos es que se presente como guarnición en lugar de primer plato, y eso es algo que consensuamos con cocina, lo cual no quita que vaya a haber quejas. Una cosa no quita la otra, pero hay que ir así, poco a poco, planteando cosas. Eta aldaketatxu horrek emoten. Y haciendo los cambios poco a poco. Y bueno, pues lo que aparece como guarnición, pues bueno, pues puede ir teniendo más presencia y así. Pero yo te entiendo muy bien, ¿eh? Porque pues los cambios no son fáciles muchas veces y a menudo se entienden mal los derechos, las obligaciones o se hace un mal uso. Y ahí surgen obstáculos. Sí, sobre los cambios, yo creo que también puede resultar difícil entenderlos, claro, pero también tenemos que tener en cuenta quién está asumiendo o quién está tomando las decisiones sobre esos cambios. Sí, solo una cosa, estaba pensando en eso, si es algo que está acordado y si se hace de una forma participativa, teniendo en cuenta a todas las personas involucradas. Quizás puede que se haya estado de acuerdo en el proceso de participación, pero después, a la hora de ver esto, ¿qué consecuencias trae? El ver que de repente esto va a suponer una pelea entre la persona que está trabajando y los niños y niñas, de repente te das cuenta, uy, pues es que parece que era una buena idea, pero de repente nos estamos peleando con los niños, nos da muchísimo más trabajo. Puede ser que algo esté acordado, pero quién sabe cuáles son las consecuencias, ¿no? Hay cosas que solo se ven cuando se llevan a cabo y quizás puede ir un poco por ahí, ¿no? Puede que tenga que ver con, mira, nos hemos dado cuenta ahora de que habíamos dicho que sí algo y no hemos medido muy bien nuestras necesidades. Galdera, hortxe, bai.
Bai, orain bai. Vale, bueno, eguerdion guztioi eta eskerrik asko. Ahora sí, bueno, buenos días, muchas gracias por organizar estas jornadas. Gracias a todas las personas que han participado como ponentes, porque es muy importante que hablemos de este tema. Se han mencionado una serie de temas que me parece que son claves o términos. Se ha hablado de cambios. Se ha hablado de cambios y yo lo relaciono mucho con lo que se dice en castellano. No estamos en una era de cambios, sino en un cambio de era. Y creo que esto explica por qué hay tantos cambios, por qué hay tantas cosas sobre la mesa. Yo hablaré, por un lado, como docente, también como padre y también como monitor de comedor. Y creo que, bueno, y lo digo así para valorar todas las visiones y también como ciudadano. Creo que estamos en una fase de transición, al igual que sucede con la energía, también con la alimentación está sucediendo o sucederá. Y creo que hay mucho desconocimiento por parte de las familias. No sabemos qué sucede en los comedores. Dice que no sabe qué término utilizar en euskera, si jantoki o jangela. La cuestión es que no le damos importancia, además, a saberlo. Porque vamos a suponer que nos dicen que comen cada día en el baño. Pues entonces iríamos todos a la huelga y pelearíamos. Pero como no sabemos qué pasa, pues ya está, ¿no? Vienen... Parece que comen algo todos los días, pues ya está. Por lo tanto, por un lado estoy de acuerdo con Endika en que tenemos que pelear. Los padres y madres tenemos que pelear. Es cierto que las condiciones laborales de las trabajadoras deben mejorar, son educadoras y si entendemos que el comedor necesita de este tiempo, de una serie de condiciones, pues sus condiciones laborales también deben mejorar. Y creo que dentro de esta cultura de la sostenibilidad en la que se supone que estamos entrando en una nueva fase, creo que también como docente, y hago esta crítica como padre, como docente también, no solemos entender que los comedores estén incluidos en esto. Y hasta que este cambio de chip no suceda, no van a cambiar muchas de las cosas que tienen que cambiar. Y estoy de acuerdo también con lo que se ha comentado sobre la importancia de las alianzas. Si trabajamos de forma aislada, cada cual en su centro, esto nos hará sentir frustradas. Y sin embargo, si vemos que hay muchas cosas que se están haciendo, que hay cosas que son innovadoras, que están funcionando, pues esto hará que nos sintamos más esperanzadas, porque es algo que también nos toca en el trabajo, ¿no? Supongo que muchas de las personas que estamos aquí conocen la Agenda 2030 y en teoría se ha hecho mucho hincapié bueno, hay que decir que hay muchas escuelas aquí en ese programa. Gobierno vasco ofrece varias ayudas dentro de esta Agenda 2030, está impulsando en teoría esa cultura. Pero vuelvo a decirlo, hay muchas contradicciones. Se utiliza el dinero para muchas cosas. Ponemos huertas, compramos contenedores, etcétera, etcétera, pero a menudo el comedor queda fuera, queda excluido. Por lo tanto, también como docente, veo que hay una serie de fases que se plantean desde la agenda que sirven también para transformar los comedores o para, mejor dicho, incluir a los comedores en la agenda. Y lo habéis mencionado, ¿no? Hace falta generar estructuras, es imprescindible. Comisiones, ¿quiénes tienen que estar ahí? Horarios, como tú has comentado. Trabajadoras del comedor, ¿cómo estructuramos la escuela para que todos y todas estemos implicados? Después, realizar un diagnóstico, valorar dónde estamos, cómo son nuestros comedores, qué modelos tenemos aquí en Euskadi, cuál es el modelo que plantea el Gobierno vasco, realizar un diagnóstico
también es fundamental la participación de padres y madres y después generar un plan de intervención. Es decir, queremos cambiar la escuela para mejorar la sociedad y ahí deben incluirse también los comedores. Digo, por lo tanto, y además crear también alianzas, que se implique toda la comunidad. Esto no puede quedar en manos de las docentes, padres y madres, porque los auténticos protagonistas son los alumnos y alumnas. En Euskadi tenemos esa oportunidad, por lo tanto, creo que teniendo en cuenta que son problemas ecosociales, teniendo en cuenta que el comedor también es un espacio ecosocial, pues que tenemos una herramienta aquí en Euskadi. Así que perdón por la chapa y gracias una vez más. Sí, gracias. Eguerdión. Nada, aquí somos 4 compañeros que venimos a presentar luego un proyecto que está dirigido a los colegios debido a todas las problemáticas. Y nada, y también quería, de todo lo que habéis dicho, creo que está todo dicho. He trabajado de cocinero en los colegios públicos, he estado en Allende Salazar. La calidad de la comida espectacular, porque yo también la comía. Y nada, quería decir también que muchas veces los trabajadores, que creo que lo ha comentado ella, María Asun, lo de, como ha dicho, lo de que también la formación, ¿no?, de los cocineros y también de los que son los esichailes, los cuidadores, ¿no?, porque muchas veces, al final, los cuidadores, siempre es la empresa externa que trae la comida, sea en crudo o cocinada, es de la empresa externa. Son trabajadores que tendrán, pues no sé, su currículum. Y luego hay cocineros. Claro, hay muchos cocineros que llevan ahí igual 25 años, porque hace 25 años pues se sacaron estos puestos de trabajo y bueno, pues llamaron a gente que necesitaría el trabajo y tal. Pero creo que una de las también carencias que hay, que yo he visto, yo he estudiado hostelería, y es la formación también de lo que es los cocineros, muchas veces. Y la carga de trabajo que tienen. Como los niños tienen poco tiempo para comer, muchas veces los cocineros, según el menú que tengas en el día, hay mucha carga de trabajo y mucho estrés. Y luego el cocinero es el que sale a limpiar las mesas para que vuelva a entrar el próximo turno, porque tienes que saber la comida para darle el segundo turno. Quiero decir, es una carga de trabajo también y muchas veces eso al cocinero también, he visto en muchos sitios que hay cocineros que le ponen mimo con los recursos que le dan, las 4 verduras mal puestas, pues intentan hacer maravilloso, pero también he visto en muchos otros sitios que la gente es mayor y que está, que yo lo entiendo, igual no está con tantas ganas y tal, y eres joven y tú, pues un ejemplo es el tomate frito. Yo lo odio. Es una cosa que le das al niño tomate frito, es un veneno para mí. En vez de comprarte tomate triturado y pochas cebolla y bueno, haces un tomate natural. ¿Qué pasa? Es más cómodo lo otro. Y hacerlo más rápido y trabajo así menos y me canso menos. Ya. Pero bueno, luego a la hora de limpiar se ve cómo se destiñe hasta el plato. Es decir, muchas veces también eso, creo que falta que el gobierno vasco también tenga un control sobre eso. Luego pones muchas quejas, habéis dicho que hay el que es el encargado de comedor. Yo tenía un encargado de comedor que era profesor de música. Bien, pues bien, pues serás el mejor, pero joder, igual a la hora de llevarte con la cocina no sabes tampoco, no, esto no, igual no sabes cómo se hacen las cosas, entonces también ven un encargado de comedor que sea músico, pues hombre, no lo sé, me gustaría que tuviera también una formación para ayudar con el cocinero, no tiene lógica, ¿no? Entonces eso también creo que es una decadencia del gobierno vasco que ha ido dejando pasar y muchas veces tú pones quejas porque te ha venido o producto defectuoso o no llega la comida o te han traído, pero yo he estado en un colegio un año entero, igual ha habido 6 quejas. Y la empresa ha sido la misma la que ha traído la comida sin cocinar, la cocinábamos nosotros y nunca han tenido ninguna pega de nada. Eso tampoco entiendo que no tengan, o sea, ellos también una responsabilidad, ¿no? Ellos me tienen que traer un producto que sea decente para dar de comer. Muchas veces no es decente, por eso Allende Salazar me parece un proyecto muy bonito y muy bueno. Y luego aparte creo que lo de cuando salen a concurso, porque estos colegios públicos que no son conciertos salen a concurso. Entonces ahí van las empresas más poderosas. Y antes, ahora creo que lo quiere cambiar el gobierno vasco, es el precio, el que tenga el mejor precio tiene el 60% o el 70%. Claro, o sea, al final, si alguien quiere llevar una empresa, por ejemplo nuestro proyecto, que es derivado para los colegios, claro, la competencia esa es muy grande. Entonces, por eso cuando tú has dicho, no, hablas con los catering, con no sé quién, ya el catering te va a decir, yo voy a ir al precio, porque me llevo a los colegios. Ya tuvieron una denuncia en el 2010 por hacer pacto de precios. Entonces eso también creo que el gobierno vasco no lo está haciendo bien. Entonces yo creo que tienes que empezar por ahí, porque así las empresas que entran, que sean pymes nuevas, que sea gente nueva, que sea producto nuevo, pero siempre se lo llevan los mismos, si es que los nombres los sabemos todos. Entonces yo creo que eso también hay que tener valor y no se da valor y el gobierno vasco pues eso son trabas y la mayor fuerza que pueda haber para cambiar esto para mí son los padres.
porque es un bien del momento y un bien del futuro. Porque si tu niño come bien, va a estudiar mejor, va a dormir mejor, va a estar más sano. Eso nos pasa a todos. Una buena alimentación te afecta. Y el día de mañana, cuando tenga 10 años más, no va a tener ni obesidades, ni problemas de azúcares, como tienen muchos niños cuando pasan los años, que luego ya tienes que gastar también dinero público, que me parece bien, tienes que ir al médico, darle una receta, un no sé qué, ahora tengo que poner la dieta, ahora tengo que hacer no sé qué. Si tú lo haces desde pequeño, lo que aprendes se te queda para siempre. Entonces eso creo que es una ventaja más. ¿Por qué no haces una inversión ahora si a la larga luego igual es más rentable para ti también? Entonces quería recalcar eso, pues sin más. Es que ricasco por tu intervención. Bueno, zuk esan duzunaren arira. Bueno, al hilo de lo que tú has dicho, las cargas de trabajo, también cuando he hablado en torno a los ratios, sí que solamente he hablado de cara a los monitores, monitoras, porque es mi puesto de trabajo, pero también habría que modificar los ratios de las cocineras, también del office y también de las responsables para que las cargas de trabajo se redujeran un poquito. Y por otra parte también... Por otra parte, lo de las licitaciones, lo que has dicho de los concursos, sí, está claro, es que tendríamos que encontrar de ello claramente las empresas privadas qué están haciendo en torno a ello. Están buscando solamente el beneficio económico y las licitaciones han dejado claro, han tirado los precios. Para las empresas casi les salen gratuitamente los alimentos. Por tanto, ¿qué tipo de comida van a comer nuestros hijos e hijas? ¿Qué tipo de alimentos van a consumir, sin más? Bueno, un poco como, sobre todo cogiendo el hilo del tema de la salud y la obesidad, que pues se ha hablado otros días sobre, ¿no?, el tema de la obesidad infantil, que no es más que uno de los reflejos de la mala alimentación, es decir, que es el más visible y el que menos se puede ocultar, con lo cual, pues bueno, pues lo medimos, pero quiero decir que hay muchísimo detrás de una alimentación insana. Se ha hablado todos estos días de forma muy completa desde muchos puntos de vista, ¿no? Se hablaba hasta de la regulación, ¿no?, de la publicidad infantil, de la obesidad, del sector primario, de iniciativas que funcionan, políticas públicas y bueno, y tampoco tenemos que olvidar la función social de los comedores escolares. Se vio en el primer día cómo, pues eso, la obesidad, que es lo que podemos medir más fácilmente, está claramente, afecta claramente a clases socioeconómicas más bajas. Es decir, un problema que está bastante localizado, ¿vale? Es muy difícil muchas veces intervenir por el problema adquisitivo y de otro tipo, intervenir y sobre todo, ¿no?, pues lo que se hace es poner esa responsabilidad, que de eso también se ha hablado, en la población de tú tienes que comer 5 frutas y verduras, tú tienes que no comprar bollería ni productos procesados ni nada. Y se hacen muchas campañas de todo eso que por supuesto hay que concienciar, pero y eso lo hace, pues en parte muchas veces la administración, junto con otro tipo de movimientos sociales y de otro tipo, pero quiero decir, a la administración también dices, a ver, tienes todos los días lectivos del año sentados a la mesa a todos los niños y niñas escolarizados, que son todos, y tú, administración, les vas a dar de comer. ¿Vale? Olvídate de poner en las marquesinas un anuncio de come más frutas y verduras, dale más frutas y verduras, ¿no? Quita los productos procesados, ¿no? Es decir, que al final luego lo que cada una puede hacer fuera de ese espacio, pues depende mucho de dónde esté situado, lamentablemente, ¿no? Y que en una sociedad cada vez más desigual. Entonces, esas políticas públicas que caen sobre la responsabilidad individual de hacer los cambios, cuando es que existe, o sea, no es que tengas que inventar nada, tienes todos los días sentados a comer, no sé si era lo de 80.000 que se dijo ayer, no sé si ese es el número, tienes todos los días 80.000 niños y niñas que van a comer lo que la administración les dé. Y entonces eso es que, o sea, no se puede permitir otra cosa, no se puede permitir comida insana. Por un lado te dicen que comas fruta y por otro lado te dan salchichas. O sea, ahí hay esto que ahí yo creo pues que hay que presionar mucho. Justo creo que antes de la pandemia se recibían en las escuelas y en las AMPAs unos cuadernillos editados por Gobierno vasco
recomendaciones de la alimentación escolar, de todo tipo, de recomendaciones sobre los menús, a las familias en casa, cómo complementarlo, cómo celebrar los cumpleaños, todo muy completo, muy bien. Algunas cosas quizás un poquito cuestionable, pero bueno, quiero decir, teniendo cuál es la realidad, pues bueno, pues esto. Como autores de esa publicación que editaba el Gobierno vasco, se encontraban 3 de las grandes empresas de catering que sirven en los comedores de Euskadi. Se encontraba Gastronomía Vasca, Eurest y Ausolan, recomendando cereales integrales, recomendando limitar productos procesados, recomendando postres no azucarados. Y luego, ¿cuál es la realidad de que esas mismas empresas nos están ofreciendo? Entonces, o sea, aquí sí que, pues bueno, quiero decir que nos tenemos que levantar y decir a la Administración que es que esto no lo vamos a aceptar. O sea, es muy difícil que muchas familias accedan fuera de eso a una alimentación saludable, y vosotros nos proporcionáis todos los días a todos los niños y niñas una comida por lo menos al día, que para muchas familias es la mejor. Para otras quizás es la peor, pero para muchas es la mejor. Así que, por favor, pues que lo hagan bien. Perdón por el enfado. Hay una pregunta. Vale, pues yo creo que la clave es que nos están privatizando todos los servicios públicos. Y al privatizar, pues prima el negocio. Y esa es la clave. Como ciudadanos tenemos que exigir que la sanidad sea pública, que la educación sea pública, y que no se privatice. Y nos las están metiendo sin enterarnos, hasta que te toca. Os doy un detalle. La semana pasada, una operación de un familiar, le dan el alta en Galdácano a las 2 del mediodía y llegamos a casa a la 1 menos cuarto de la madrugada esperando a la ambulancia. La culpa no la tiene el trabajador, ni el servicio sanitario de ahí, ni el que está conduciendo la ambulancia. Porque el de la ambulancia te dice, hay ambulancias, pero lo que no hacen es contratar, porque eres una subcontrata. Y eso es lo que está pasando. Lo que dice ella, me están diciendo que comida saludable y después me estás diciendo que el menú a la empresa privada, yo tengo un negocio y yo sí puedo sacar a 1,10, voy a sacar a 1,10. Esa es la clave. Y como ciudadanos, pues ya es hora de que abramos los ojos y exijamos y demos un golpe en la mesa para decir que ya basta de que nos tomen el pelo. Bueno, podríamos estar, creo que hasta la merienda hablando. Hay una última pregunta, una última palabra. Andoni, Mercedes, vota. Andoni, por favor, pregunta. Bueno, buenos días. Bueno, soy Andoni. He sido alumno en una escuela pública donde había un comedor con cocina in situ. He sido miembro de una comisión de comedor de la escuela de mis hijos. He sido miembro en el OMR de la escuela de mis hijos y a fecha de hoy soy el responsable en Sindicato Lab de las colectividades, en la cual no solamente gestionamos, dijéramos, los comedores escolares de las escuelas públicas, sino también aquellas cocinas subcontratadas de las residencias de la tercera edad, las cocinas de los hospitales públicos, no de todos ellos, pero parte de ellos también subcontratada, también las cafeterías de los hospitales públicos, también las cocinas de industria, es decir, de aquellas empresas que tienen comedores para las trabajadoras y trabajadores, y bueno, y alguna cosa más, ¿no? Me alegra que, bueno, una percepción importante que hasta la fecha, desde que hemos iniciado estas jornadas, se ha hablado de una alimentación saludable, ecológica y necesaria, además. Pero claro, la reflexión que hay que tomar es comida ecológica saludable, no solamente es lo que el chaval o la chavala ingiere, sino el tiempo que se dedica para poder ingerir esa comida. Y eso es tan importante como que una manzana sea ecológica, como que la criatura esté en un espacio libre, tranquilo, y su tiempo tenga para que
¿no?, ese alimento entre perfectamente a su tiempo en el cuerpo, ¿no? Y sabemos que no es lo mismo comerme una manzana en 2 minutos, incluso sin piel, que tener mis 10 minutos para que yo la manipule, yo la pueda cortar y demás, ¿no? Es una apreciación importante, ¿no?, que yo creo que son las dos cosas tienen que ir paralelas, ¿no?, y en el mismo camino, es decir, comida saludable, pero a la vez ese tiempo para poder que esa comida saludable termine totalmente su ciclo, ¿no? Y luego, por otra parte, comentar el tema de las licitaciones, que, bueno, comentaros que sí que es verdad que no quería comentar nada, pero bueno, sí que como miembro de Gure Platerra Gure Aukera hemos estado durante todo este tiempo en las licitaciones, pues bueno, analizando, ¿no?, cómo han surgido. Ha habido un cambio importante porque han salido lotes diferentes para aquellos comedores con cocina in situ, para aquellos comedores de comida transportada y luego para aquellos comedores que son mixtos, es decir, que en la misma escuela haya 2 edificios y en cada uno, que es lo que no se entiende, que en el mismo recinto, dijéramos, 2 edificios haya un comedor con comida transportada y el otro comedor como cocina in situ, ¿no? Es una cosa que no llegamos a entender. Pero bueno, para que entendamos todo este tipo de las licitaciones, ¿no? Y sí que es verdad que un compañero sí que ha dicho que, y así lo cercionamos, es que a fecha de hoy estas nuevas licitaciones en las que se está gestionando, que llevamos una eternidad, porque han hecho todo mal desde el principio, pero muy mal, prima más lo que es la puntuación de qué precio voy a dar yo como empresa para poder gestionar eso, ¿no? Aparte de la alimentación, ¿no? Y eso es cerca de más del 60% de la puntuación, dijéramos, ¿no? Aunque ahí hay una fórmula que creemos que lo entienden ellos y poco más, ¿eh? Es decir, que no solamente es hacer una cuenta matemática. Y sí que es verdad que ahí, cuando estuvimos analizando en Gure Platerra Gure Aukera cada empresa qué es lo que daba por el alimento, claro, a veces decíamos, pero un alimento, un postre a 0,10 céntimos, cuando, ¿no?, tiene la oportunidad hasta llegar a 0,20, decíamos, pues, ¿de dónde van a sacar las manzanas, por ejemplo? ¿O de dónde van a sacar, ¿no?, los yogures, que es lo que habitualmente se suele hacer, ¿no? Es decir, nos quedamos un poco en ese análisis un poco perplejos y perplejas, porque en realidad volvíamos otra vez a lo mismo, es decir, nos han querido vender que se ha dado oportunidad a empresas cercanas y familiares, como dice el departamento, para poder dar opción a gestionar eso, pero bueno, hemos visto que aquellas empresas que se han presentado son las mismas de siempre y es más, no tanto la transportada, porque bueno, de alguna manera se han presentado las mismas y hay alguna que otra que viene del Estado español, en el cual está metiendo la patita, y que hay que recordar que una de ellas ya tuvo problemas en Navarra, el propio hospital, si recordamos un poquito todas hacia atrás, que veíamos la comida por el suelo y demás, es decir, hubo un expediente más. Bueno, pues esa empresa a fecha de hoy, de momento, no son resoluciones definitivas, pero va a entrar a gestionar parte de los comedores escolares aquí, sobre todo en Vizcaya. Entonces, luego nuestra sorpresa ha sido que ahora las licitaciones de in situ, que tienen la misma fórmula y lo mismo que la transportada, ya hemos visto empresas que no las conoce, pues bueno, conocerá igual, como bien se dice, los vecinos del propio edificio, ¿no? Pero nadie más, ¿no? Y ahí son filiales de multinacionales que crean empresas, que les llaman de otra manera y hacen grupos empresariales y bueno, ¿no? Y nos dejan ver como que, ¿no?, hay un aire nuevo y justo es lo contrario, ¿no? Y luego, y luego las mixtas, que bueno, que a fecha de hoy pues seguimos sin saber ningún tipo de información. ¿Y por qué digo todo esto? Porque yo creo que es muy importante que la comunidad educativa y la comunidad educativa, sobre todo porque las trabajadoras tenemos información sobre eso, el centro, hay veces que sí y no, y bueno, como todo, cada centro tiene su implicación respecto al comedor o no, pero sí que es verdad que las familias tienen que saber
qué es lo que comen nuestros hijos y nuestras hijas, pero sobre todo cómo está todo ¿no? Toda esta trama, ¿no? de empresas que lo único que les interesa es seguir ganando dinero y que, bueno, que el gobierno vasco ha puesto un pequeño granito de arena muy pequeñito que ha cambiado algo, pero lógicamente no es suficiente y tiene que haber un cambio pues bastante grande para que en realidad podamos lo que todas y todos defendemos, que es un comedor sano y sostenible, ¿no? Y luego ya para terminar, porque creo que las licitaciones es importante para que sepamos cómo va todo esto, pues que para poder hacer este camino es necesario, pero es necesario que todas las partes estemos involucradas ahí. Y no solamente la comunidad educativa, lo que se refiere a pedagógicamente, sino cualquier otro ente, sea bien el pequeño agricultor y demás. Pero sí que es verdad que o vamos todas a uno, o a una, mejor dicho, o creemos que si nos van a poner más piedras en el camino todavía, porque sí que es verdad que están viendo que esto va en auge y ellos lo que no quieren es que esto vaya para adelante. Y luego un pequeño matiz sobre las trabajadoras de los comedores escolares. Son trabajadoras que son no cualificadas, es decir, que es el rango más bajo que existe a fecha de hoy. Muchos problemas de comunicación entre, puede ser, compañeras, porque la responsable de comedor, como la Iracasle, no tenemos que olvidar que son compañeras de trabajo y así nos tenemos que considerar todas. La pena es que una es subcontratada y como bien ha dicho Amaya, por encima tenemos un montón de jefes y jefas de varios sitios. Y sí que es verdad que el único camino que tenemos para poder hacer esto es que todas y todos tengamos parte activa en cualquier decisión que se tome referente al comedor y referente a la salud de nuestros hijos e hijas y, lógicamente, ser conocedores de en qué condiciones laborales están las propias trabajadoras, porque para nosotros ya es una cosa en común, pero daros cuenta que en una escuela pública puede haber una cocinera que es del departamento, que es personal laboral, que no es subcontratado. Luego están las monitoras que están subcontratadas por una empresa de catering. Y luego está la responsable de comedor, que en su gran mayoría, como bien ha dicho el compañero, puede ser el profesor de música o la profesora de matemáticas o aquella profesora que ha llegado en este curso, la última, y le ha tocado gestionar el comedor. Es decir, las realidades son muy diferentes en los diferentes centros, ¿no? Y bueno, ya me callo, que ya es hora para... Vale, es que ricasco, Andoni, por la información. Bueno, chicas, chicos, lo vamos a dejar aquí. Como decía, podíamos estar debatiendo, preguntando y reflexionando hasta la merienda, pero creo que toca comer. Así que eskerrik asko Endika, Usue, Mariasun y Amaya. Usue, Amaya, a todos los participantes de la mesa. Y recordar que a la tarde empezamos a las 4:30, ¿vale? Eskerrik asko.